Bueno, con o sin bombas, sí, con una Ferrari en tal o cual estado. El hecho es que el gobierno remitió al Parlamento la última rendición de cuentas correspondiente al periodo anterior. En el documento que ingresó el lunes, las nuevas autoridades hicieron especial hincapié en que el panorama fiscal al cierre de la última administración era, como veíamos ahí en el tape, con varias voces en ese sentido, peor de lo previsto, ya que se habían postergado gastos que deberían haber sido hechos concretamente en 2024. Además, agrega que el balance del periodo de gobierno que culminó el 28 de febrero de 2025 confirma una década de bajo crecimiento económico y dice este documento que la recuperación parcial del salario real y del empleo observada hacia el final del quinquenio apenas logró retornar a los niveles previos a la pandemia tras un deterioro significativo en los primeros años, estos primeros años de la administración del expresidente Luis Lacalle Pou. Para hablar un poco sobre números y ver si podemos entender y bajar a tierra algunos conceptos, es que recibimos al economista, diputado de la 1001 y quien integró durante 15 años el equipo del Instituto Cuesta Duarte, Bruno Giometti. Bruno, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá. Bueno, vamos a intentar esclarecer algunas cuestiones. Veíamos en ese gran tape que hizo nuestro querido Seba Moreira, ¿no? Parte de lo que es la visión del gobierno anterior, representaba en este caso por la ex ministra de Economía, Susana Arbeleche, parte de lo que mencionaba el actual ministro de Economía, Gabriel Odone. Pero arranquemos por el principio. ¿Con qué se encontró este gobierno en materia económica entonces? ¿Qué podemos sacar en limpio de todo esto? Bueno, ahí se decían algunas cosas en el resumen que planteaban. Hay cosas con las cuales el gobierno se fue encontrando sobre la marcha. Ahora, con la rendición de cuentas, lo bueno es que tenemos la oportunidad de discutir en base a números actualizados y fidedignos un poco el estado de situación de la República y hacer el balance de los últimos 5 años. Siempre en política va a haber interpretaciones distintas sobre los números, pero lo que está bueno es discutir sobre los datos, ser lo más riguroso posible a la hora de analizarlos. Y bueno, lo que nos encontramos en la rendición de cuentas que remitió el Poder Ejecutivo, como bien decías, en esta semana, bastante antes del plazo constitucional, hay que decirlo, porque el plazo vencía el 30 de junio. Pero querían poner la mirada más adelante también, sí, ¿no? En todo lo que poder discutir con un poco más de tiempo la rendición de cuentas y ya poner prueba, digamos, a la discusión del presupuesto, que ahí el límite constitucional es el 31 de agosto, pero ya se viene preparando ese asunto. Y bueno, con lo que nos encontramos es que hay una situación fiscal que es compleja, que es, como dijo el ministro Odone, el déficit del sector público consolidado más alto de las últimas administraciones. Si se considera dentro del cálculo esos gastos postergados que se tendrían que haber registrado el año pasado y se tiraron, digamos, para este año 2025. ¿Por qué no se registraron el año pasado? Bueno, hay distintas visiones, pero bueno, en alguna medida puede haber tenido que ver con la necesidad de presentar determinado cierre fiscal el año pasado, también lo del adelanto de impuestos de las empresas públicas que impacta sobre el gasto, sobre el déficit fiscal del gobierno central, no así sobre el déficit del sector público consolidado, porque ahí está la interna del sector público, lo que se paga de impuestos de las empresas del Estado. Pero en definitiva un poco el concepto es que tenemos un déficit fiscal que es elevado, no es dramático, como tampoco lo era en 2019, y si rememoramos un poco lo que fue aquella campaña electoral, se hablaba de una situación de enorme despilfarro, de crisis de las cuentas públicas, y bueno, lo que en aquel momento no era una situación crítica, tampoco lo es ahora, pero sí una situación que obliga a ser muy cuidadoso, digamos, en el diseño presupuestal, a establecer bien las prioridades y a ser muy eficiente en el tema del gasto público, ¿no? Y lo otro que es importante también recalcar es que a pesar de que no se mejoraron las cuentas fiscales en el gobierno pasado, que fue un caballito de batalla que tuvieron, también termina el periodo con déficits sociales, digamos, o algunos indicadores en materia social que son preocupantes, algunos incluso peores que en 2019, ¿sí? Como el caso de la indigencia o la pobreza infantil, ¿sí? O la cantidad de personas en situación de calle, por nombrar algunos indicadores que están todavía peor que en 2019. Otros que tuvieron un deterioro en los primeros años del gobierno anterior y se recuperaron recién sobre el final, pero ese deterioro igual en alguna medida no se termina de recuperar el bienestar que se perdió en esos años. Por ejemplo, en materia de salario, ¿no? Que se hablaba de
los 40 meses de pérdida salarial que hubo en la administración pasada, se recuperó el nivel salarial al final, es cierto, pero lo perdido en el medio, en términos de bienestar, de acceso a bienes y servicios, no se recupera. Entonces, un poco el balance de la gestión anterior termina siendo eso, ¿no? Indicadores sociales que están en niveles preocupantes, algunos peores incluso que al inicio, y en materia fiscal también una situación que no termina de ser buena y que agrega desafíos hacia adelante. En este escenario, ¿no?, donde tú estabas mencionando peores cifras en lo que refiere a pobreza, en lo que refiere a indigencia, y a la vez teniendo que ser muy cautos con lo que va a ser el presupuesto y el gasto. ¿Cómo conjugamos estos dos mundos para poder implementar políticas? Bueno, obviamente que es desafiante, eso no hay lugar a dudas, y bueno, nosotros apostamos en que va a ser posible ir articulando esas prioridades que están planteadas en el programa del Frente Amplio, que después se bajaron un poco más a tierra en ese anuncio que se hizo de las 63 prioridades de gobierno. Pero bueno, hay algunas prioridades que están planteadas en el programa que implican más recursos, por ejemplo en el caso de vivienda, de educación, de atención a la pobreza infantil especialmente. Y bueno, eso indudablemente va a generar en buena medida cuál es la discusión de cara al presupuesto y la visión del Frente Amplio del Gobierno es eso. Hay algunas prioridades que van a tener que atenderse, que van a requerir más recursos. Una parte de esos recursos se tienen que conseguir por la vía del crecimiento de la economía, que genera más recaudación, también por la vía de la eficiencia del propio gasto, ¿no? Nosotros vemos que en los últimos 5 años, por ejemplo, en algunos incisos de la administración del Estado, se termina 2023 y 2024 gastando más, y sin embargo la atención no termina siendo mejor que antes, ¿no? Se hablaba hace unos bloques atrás del tema de ACE, por ejemplo, que es uno de los ejemplos donde los gastos en funcionamiento terminaron aumentando y sin embargo vemos que el tema de los medicamentos, de los tiempos de espera está en una situación bastante complicada. Entonces, y después todo lo que tiene que ver con buscar las formas de mejorar la recaudación del sector público. Hay, por ejemplo, algo de lo que se ha discutido bastante tiene que ver con el tema de la discusión sobre las exoneraciones fiscales, que tiene que ver con ser más riguroso en cuanto a que las exoneraciones fiscales que pagamos todos terminan redundando en desarrollo nacional, creación de empleo de calidad, ¿sí? Y en alguna medida lo que nos podamos ahorrar de esas exoneraciones que no tienen esos efectos deseados, poder hacerlo para atender otras áreas del presupuesto público. Es un poco el esquema general. Vistas las cuentas de esta rendición, ¿no?, ya pasadas en limpio, para los que entienden, como usted, de esto, tal vez me puedas ayudar con esta pregunta. Porque el gobierno de Luis Lacalle Pou, con Arbeleche como ministra de Economía, hizo aquel recorte a los ministerios, era el 15%, 15% menos. Entonces, cuando llegamos a una realidad en que vemos que el déficit fiscal es alto, que se suponía, ¿no?, que el objetivo de eso era bajar el déficit fiscal, ¿dónde creen ustedes que fue la plata? Porque al mismo tiempo hablan de ineficiencia. Entonces, ¿cómo puede haber un déficit fiscal mayor si hubo recortes importantes, pero a la vez hubo dinero suficiente para gestionarlo mejor? ¿Cómo entiendo como ciudadano toda esa ecuación? Sí, en buena medida tiene que ver con el timing. Ese recorte fue al principio, sí, y en realidad lo que terminó pasando es que hacia 2023 y 2024 volvió a crecer el gasto público. Eso tiene que ver con algo que podríamos calificar como positivo, que es la recuperación de las remuneraciones de los trabajadores estatales, que en los primeros años habían perdido, pero también con el crecimiento de los gastos de funcionamiento, que ahí hay que hilar un poco más fino, porque ahí es donde sospechamos que puede haber habido mayor ineficiencia en el gasto. Pero tiene que ver con este timing, ¿no? El recorte se hizo al principio, ¿sí?, en el 15% que se recortó a todos los ministerios ya en el 2020, en la caída del salario real de los trabajadores estatales, que se dio con el ajuste salarial de enero de 2021, que estuvo muy por debajo de la inflación, y después hacia el cierre del quinquenio, esos gastos, digamos, el nivel de gasto en materia de salarios y de gasto de funcionamiento se recuperó, y eso hizo que el déficit, que hasta 2022 había mejorado, entre comillas, las cuentas públicas, terminaron en una situación
similar o incluso un poco peor que 2019. El otro capítulo que me interesa destacar es el tema de inversiones, porque las inversiones sí cayeron durante todo el periodo. Si bien es un monto bastante menor, las inversiones que hacen los incisos del Estado en relación a lo que es remuneraciones y gastos de funcionamiento, también es algo que puede ser sometido a crítica, digamos, porque las inversiones es lo que te permite evitar el deterioro a mediano plazo de los servicios que brinda el Estado, y eso sí tuvo una caída que fue bastante pareja, sobre todo en los organismos del 220, que son educación, salud, no tanto en el caso de transporte, por ejemplo, que tuvo un aumento considerable en algunos años del quinquenio pasado, pero bueno, ahí vemos una cuestión que podemos calificar como negativa, ¿no? Que en educación, salud, en áreas que son muy sensibles para los servicios que tiene que prestar al Estado de la mejor manera, hubo recorte en materia de inversiones en todo el quinquenio, ¿no? Bruno, hablemos un poco sobre el tema de cajas. Bueno, está el tema de la caja de profesionales, ¿no? Las dificultades que vienen atravesando, las diferentes propuestas que se han hecho para salir del nudo al menos y pensar una estrategia entonces a mediano y largo plazo. Y por otro lado, hace 3 días fue noticia de la Caja Militar con el titular de que el gobierno transfirió más de 580 millones de dólares para asistir a esta caja, teniendo en cuenta justamente, ¿no? La cuestión de que va a ser un presupuesto ajustado. ¿Cómo ven estos números que implican serios desafíos en lo que refiere a la seguridad social y erogaciones importantes, al menos en la Caja Militar, por parte del Estado? Sí, en el caso de la caja profesional, bueno, me tocó participar de la discusión en el diputado porque fui parte de la comisión que trató el tema. Un poco ahí la posición que teníamos de la bancada de gobierno era que tenía que haber una solución al tema de la caja, tenía que ser urgente porque ya a partir de julio la caja no puede hacer frente al pago de las pasividades, y que esa solución tenía que ser equilibrada entre las distintas partes, y eso implicaba un aporte de los activos, un aporte de los pasivos, un aporte de la sociedad a través de un criterio diferencial de ajuste de los timbres profesionales y un aporte del Estado. Y ese es un poco el esquema de la discusión, que ahora está en el Senado, porque en diputados salió una parte, digamos, de ese esquema, sin el aporte de los activos y de los pasivos, que para nosotros es importante como parte de la solución por varias razones. Primero, porque creemos que sería injusto que toda la sociedad se tenga que hacer cargo a través de los timbres y del Estado de la solución de un colectivo específico. Y también porque, si bien consideramos que los profesionales no son un colectivo, digamos, privilegiado, son trabajadores, sí es cierto que por el diseño de la caja, en promedio, los profesionales cobran pasividades que están un poco por encima en relación a los aportes realizados en la vida activa que el resto de los subsistemas, particularmente que el BPS, que es el subsistema principal para los trabajadores uruguayos, y en ese sentido el aporte de los activos y un aporte de los pasivos permitiría contribuir a reducir esa inequidad, digamos, a la interna de las cajas. En el caso de la caja militar es mucho más complejo, porque ahí el dinero que se va todos los años es mucho mayor, estamos hablando de 500 millones de dólares. Eso obviamente tiene que ver con... Por año. Por año. Sí, ahora fueron 583. Eso en gran medida tiene que ver con cuestiones, podríamos decir, con algo positivo, que es que el ejército progresivamente redujo su tamaño. En gran medida, en los 15 años del gobierno del Frente Amplio, el ejército redujo su tamaño, pero eso genera que haya menos activos para aportar a la caja militar, mientras que los pasivos son los que se retiraron capaz que hace 20 años, hace 25 años, hace 30 años, y siguen cobrando esas pasividades de la época de que el ejército era casi que el doble de tamaño del que es ahora. El ejército, las Fuerzas Armadas, mejor dicho. ¿De qué jubilación estamos hablando? El tema ahí es que hay inequidades muy grandes, ¿no? Porque una cosa es la pasividad o el retiro, ¿no? Técnicamente no se llama jubilación, en el caso de las Fuerzas Armadas se llama retiro, pero una cosa es el retiro que cobra un soldado, que por tener un salario muy bajo va a cobrar un retiro muy bajo, similar a la jubilación mínima, podríamos decir. Y otra cosa es el que cobra los coroneles y los generales, digamos, los sectores de mayor rango, que además se han jubilado históricamente con mejores condiciones que el resto de los trabajadores. Con menor edad también muchas veces. Con menor edad y con mejores parámetros jubilatorios o de retiro. Eso, de todas formas, hay que recordar que en el 2018 el Frente Amplio hizo una reforma, que muchas veces, como además se votó un impuesto que no se aprobó, que era adicional a esa reforma, mucha gente piensa que no se hizo la reforma. En realidad la reforma se hizo en el 2018
Es cierto que la convergencia del servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas al régimen general termina siendo más lento de lo que algunos hubiéramos querido en ese momento, eso es así, pero en última instancia hay una convergencia paramétrica que en algún momento va a hacer que la sociedad no tenga que destinar tantos recursos, ¿sí?, como en estos años, a la caja militar. Nosotros hubiéramos querido que además de eso, en el 2018 hubiera salido un impuesto a las altas jubilaciones militares, que algunos recordarán fue aquella votación en que Darío Pérez, que era diputado en aquel momento por el Frente Amplio, no la votó, y eso hizo que ese impuesto no saliera, aunque salió la reforma, pero que va a tener impactos en el mediano, digamos. Estamos hablando de 2018, estamos en el 2025, pero todavía los impactos de esa convergencia no se ven, y por eso el Estado tiene que seguir poniendo cifras de 500 millones de dólares por año, ¿no? Ese es un poco el resumen muy apretado del tema de estas cajas, pero bueno, vamos a tener para discutir de seguridad social largo y tendido en lo que queda de este año. El año que viene está abierto el diálogo por la seguridad social, que va a implicar la necesidad de revertir algunas de las cuestiones que aplicó el gobierno pasado, desde nuestro punto de vista, y plantear una seguridad social que atienda todo el conjunto del ciclo de vida, no solamente las jubilaciones, sino también la infancia, los cuidados, ¿sí? Una seguridad social pensada en términos integrales, ¿no? Esa es un poco la base del diálogo que está planteado y bueno, ahí va a ser bien importante, hablaban con Marcelo Audala, la participación de los trabajadores, la participación de los jubilados, de la sociedad en general, para ir a un diálogo social genuino, que nosotros creemos que en el gobierno pasado no lo hubo, y tengamos una reforma de la seguridad social del siglo XXI, ¿no? Donde ahí discutir el financiamiento es clave, además. A veces me da la locura de hacer la división, ¿viste?, entre los habitantes. Tomo la cifra de 500 millones de dólares por año, ni siquiera la de 583. Jorge. 583. Bueno, pero tomé a la baja, tranqui. Bien, 500 millones de dólares por año para la caja militar. Son 171 dólares y medio per cápita por año que estamos poniendo los habitantes de este país, y ahí estamos contando desde bebés hasta de todos los niveles socioeconómicos, todas las edades, todo. Voy a dividir entre 12 y me da por mes casi, 14 dólares y pico por mes per cápita, insisto, sale de Netflix. De todo, sí, para la caja militar. Me estoy refiriendo con esto claro, a que la solución pareciera urgente. Sí. Un comentario. A ver. Porque está bueno poder discutir todo lo que es la estructura de gastos e ingresos del Estado, la rendición de cuentas, el presupuesto es un buen momento. También hay otras cifras que, por ejemplo, ahora vinieron en los anexos a la rendición de cuentas, el tema del gasto tributario, ¿no? Cuánto el Estado destina a exonerar el cobro de impuestos. Bueno, perdón, en el primer bloque hablábamos sobre la cuestión de las políticas antitabaco y cómo justamente en lo que refiere a las tabacaleras, esas exoneraciones se habían vuelto a aplicar, digamos, que antes el gobierno del Frente Amplio las había sacado. Claro. Y bueno, el gasto tributario total de Uruguay es más de 6% del PBI, o sea, es mucho. Varias cajas militares, ¿no? Digo para ver la magnitud también de que si uno se pone a ver los números, efectivamente el Estado destina muchos recursos a cosas de las que a veces no se discute, o bueno, es noticia unos días en el año y después, y bueno, esto de las exoneraciones fiscales para nosotros también es un tema de ¿Y cómo, que debería ser de discusión. ¿Cómo es en otros países, por ejemplo? Bueno, ¿Hay otros términos de referencia quizás como para guiarnos? Es muy buena la pregunta porque hay algunos estudios comparativos. Hay un estudio que hizo un especialista uruguayo que es de la DGI, comparativo de toda América Latina, y lo que recoge ese estudio es que Uruguay está bastante por encima en promedio en términos de lo que se llama gasto tributario, que es cuánto resigna el Estado de recaudar por exoneraciones fiscales de distinto tipo. Hay quienes dicen, bueno, pero eso pasa porque Uruguay es un país caro, y si no hiciera esas exoneraciones, las inversiones no vendrían porque tienen que pagar salarios más altos que en los países vecinos. Está buena la discusión, pero sí, efectivamente, si uno mira un poco el panorama regional, pareciera ser que Uruguay exonera mucho, ¿sí? Sobre todo la parte que es exoneraciones al patrimonio y a la renta empresarial, que habría que hilar un poco más fino porque son exoneraciones que se supone que tienen como objetivo el desarrollo, generar inversión, crecimiento económico, empleo de calidad, pero cada tanto habría que hacer una evaluación de, bueno, si efectivamente
esas exoneraciones que además son cada vez más, si uno compara con 2019, por ejemplo, se duplicó en dólares lo que exoneramos por impuesto al patrimonio y por impuesto a la renta empresarial. Bueno, a ver si efectivamente esas exoneraciones en costo-beneficio con lo que rinden en materia de desarrollo nacional vale la pena y discutirlo como sociedad, ¿no? Y aprovecho, Bruno, para aclarar de pasada, yo tiraba esta cifra, esta división, porque me obsesionan esas de per cápita. Por supuesto que también a nivel político habría que analizar los beneficios de la cantidad de militares que tiene Uruguay, los que se jubilan, el beneficio social de mano de obra, de dar laburo, etcétera. Por supuesto que no es un dato que valga por sí solo, pero lo quería compartir. A mediados de mayo el Instituto Nacional de Estadística presentó estimaciones sobre niveles de pobreza e indigencia del año pasado. Se actualizó la metodología y esto cambió los números, ¿no? Se pasó a medir como referencia, en vez de la canasta de bienes de 2006, la de 2017, que se adecúa más a los gastos actuales de las familias uruguayas, y eso hizo crecer 9 puntos la pobreza, que pasó a 17,3%. ¿Cómo ves el tema en general y el cambio de metodología en particular? Sí. Bueno, el cambio de metodología era algo necesario, claramente. Estábamos midiendo la pobreza con una canasta de consumo de 2006, además de que estamos hablando de casi 20 años atrás. 2006 es un momento muy particular porque es recién saliendo de la crisis quizá más importante de la historia de este país. Eso impacta sobre los patrones de consumo. Y bueno, entre 2006 y 2017 pasó lo contrario. Hubo un proceso de fuerte crecimiento económico, de crecimiento del consumo, y eso altera también los patrones de consumo, que es en definitiva la canasta sobre la que se mide la pobreza. Entonces, con la canasta desactualizada no es que la pobreza subió 9 puntos, sino que en realidad la estábamos midiendo mal antes. Después algo que también para nosotros fue algo que dijimos como valoración crítica, que hubo una demora demasiado grande entre la encuesta de 2017 para hacer la nueva canasta de consumo y la publicación recién en 2025 de los datos, ¿no? Pasaron 8 años entre que se hizo la encuesta. Es cierto que eso requiere por parte de los institutos de estadísticas todo un proceso de asesoramiento, de los criterios metodológicos para implementar la nueva canasta, pero terminó ocurriendo que pasó demasiado tiempo para saber esos datos y estuvimos varios años midiendo mal la pobreza en definitiva. Igualmente algo que hay que destacar es que la trayectoria de los últimos 20 años de la pobreza se mantiene prácticamente igual con la línea vieja de pobreza y con la línea nueva. Lo que cambia es el nivel, o sea, es una gráfica paralela hacia arriba. Entiendo. ¿Sí? En el 2019, en lugar de tener un 8 y pico de pobreza, que era lo que pensábamos antes, teníamos un 17. En la pandemia subió al 22. Nosotros pensábamos que había subido al 10-11%. Y después, en el resto del gobierno pasado, volvió a bajar y terminó en el mismo nivel exactamente que lo que tenía en 2019 la pobreza global, que era 17,3%, que es el dato que tenemos ahora. Son alrededor de 600.000 uruguayos que están bajo la línea de pobreza. Lo que sí sigue estando por encima de 2019, con cualquiera de las dos metodologías que se mida, es la pobreza infantil, ¿no? O sea, es una situación que, además de que el dato es más alto que el dato global, porque es 32% la pobreza infantil, es más alto que en 2019 y es el desafío quizá más grande en materia de objetivos políticos que tenemos para este quinquenio, ¿no? Bruno, ya te tenemos que despedir, pero brevemente, muy brevemente, ¿qué expectativas tenés en torno a lo que va a ser la discusión del presupuesto en el Parlamento, teniendo en cuenta lo que son las conformaciones que se dan los diferentes partidos y que el FA no tiene mayoría en una de las cámaras? Sí, bueno, muchas expectativas porque obviamente en estos últimos 5 años se acumularon una serie de demandas insatisfechas de la sociedad que son parte de los reclamos que el Parlamento va a tener. Obviamente que eso coexiste con una situación fiscal que es compleja o no es la ideal, no hay para tirar manteca al techo. ¿Ya están buscando alianzas para algunos temas? Y además tenemos eso, que el Frente Amplio, que en sus 15 años anterior de gobierno tenía mayoría automática en las dos cámaras, ahora no la tiene. Eso le agrega un componente a esto de lo desafiante, pero somos optimistas en que vamos a poder sacar adelante el presupuesto y que lo vamos a poder hacer en el marco de lo que es el programa del Frente Amplio, que en definitiva es lo que votó la ciudadanía. Obviamente que va a haber que negociar para poder conseguir esos 2 votos que faltan o más votos. Estamos abiertos a que
todas las fuerzas políticas acompañen lo que sea, digamos, el armado del presupuesto, ni que hablar. Pero bueno, eso le agrega un desafío mayor porque no vamos a poder implementar el programa de forma 100% en el primer momento, si los otros partidos no los logramos convencer de que las cosas que están en ese programa son la mejor orientación. Y bueno, ahí habrá que buscar prioridades, habrá que buscar cómo llevar adelante en los 5 años los objetivos políticos que nos planteamos y trabajar mucho para poder sacar adelante ese presupuesto para las grandes mayorías, que en definitiva es lo que votó la gente en octubre y noviembre del año pasado. Bruno Giometti, diputado y economista, diputado Frente Amplista y economista, gracias por este rato. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos encontramos en cualquier momento.